Bienvenidos a este nuestro primer espacio donde hablaremos de libros. Bien, es que es importante saber que los libros hacen parte de nuestra vida y hace parte también de nuestra transformación desde las distintas etapas. Antes de continuar, ¿cuáles van a ser las recomendaciones que les vamos a solicitar a todos nuestros radioescuchas y oyentes? Para evitar de pronto que se genere algún tipo de error o inconveniente con el audio, les pedimos por favor mantener todos los micrófonos cerrados. Esto con el fin de que puedan disfrutar, en este caso, de las distintas opiniones y temáticas que se va a convertir acá en el podcast y que ustedes también puedan participar en su momento. Y tal como lo mencionan mis compañeras de trabajo, hoy vamos a hablar un poco de libros, pero no de libros únicamente como un plan de estudio, sino libros como parte de nuestra vida y como parte de nuestra identidad. Hay libros que en este caso han marcado nuestra infancia, han hecho un cambio y han hecho una transformación en nuestra vida adulta. Hay libros que nos recuerdan amores, hay libros que nos recuerdan momentos de nuestra vida en nuestra época escolar, en nuestra época laboral, pero también hay libros como tal que hacen parte de nuestra infancia. Y voy a darles la bienvenida diciéndoles que los libros siempre llegan como una tabla de salvavidas cuando pues de pronto uno no encuentra razón alguna en nuestra existencia. Y ahí, como dirían las abuelitas, uno no debe buscar las cosas, sino las cosas le llegan a uno. Pasa igual con la literatura. Un buen libro siempre te va a llegar a ti en el momento más indicado o cuando necesites mayor salvación. Y es ahí donde para iniciar este tema y para conversar, viene a la mente dos libros que dentro de mi existencia me marcaron, en este caso, como parte de mi vida. Entonces, vamos a hablar un poco primero de un libro que recuerdo que me lo regaló mi papá y fue el primer libro como tal que hizo parte, en este caso, de esa transformación y ese camino que uno elige, en este caso, para ser docente como tal. El primer libro se llama Pedro y su roble. Fue un texto que recibí cuando tenía 6 7 años y cuenta la historia de Pedro, un chico que tiene un profundo amor por un árbol gigante, que en este caso es un roble. Pedro pasa los días de su infancia cuidando a este árbol y este árbol tiene una cierta evolución a lo largo de las distintas etapas de estas estaciones del año. Recuerdo tanto una escena simbólica de este libro donde llega el invierno y el roble comienza a perder sus hojas en esta transformación del paso del invierno a la primavera. Y Pedro como tal se esmera por cuidar cada uno de los momentos compartidos con su roble porque él siente que su árbol favorito está enfermo. Pedro va a su casa, busca mantas y busca todos estos elementos que pueden ayudar a combatir el frío a su gran amigo el roble. Este libro hace parte de esa etapa de mi infancia, pero también en la vida adulta uno tiene estos libros que llegan, como ya lo mencioné en algún momento, como ese salvavidas, uno de los libros que hace alusión a esta canción que está sonando de fondo de uno de los álbumes más importantes de Coldplay publicado en el 2008 llamado Viva la Vida y que está enmarcada con la Revolución Francesa es Los Miserables, una obra escrita en 1862 por Víctor Hugo. Y acá nos cuentan cómo la sociedad, la gente en general, juzga a una persona únicamente por su portada, mas no, al igual que los libros, se atreven a conocer la profundidad de su existencia y su experiencia de vida a través de las páginas. Y esto es lo que hace que Jean Valjean, el personaje principal de la historia, tome como senda y como camino para transitar luego de que dura 19 años en una cárcel por robar una pieza de pan. Jean Valjean sale, en este caso, viola su libertad condicional y tiene una transfiguración, un mensaje revelador le dice que él va a violar esa libertad condicional para seguir sus principios y sus convicciones como tal. Y como menciono, este libro llega a mi vida de tal manera de que en algún momento uno tiene que hacer un giro 180 grados, mirar hacia atrás y mirar si las cosas que
has puesto en práctica a lo largo de tu vida valen la pena, y si tienes que hacer, al igual que Jean Valjean, violar tu libertad condicional y seguir adelante sin importar los prejuicios de la sociedad. Esta obra es considerada una de las más importantes para la literatura francesa, tanto así que la portada que ustedes están viendo es la imagen de la adaptación de una película que se realizó en el 2012. En el caso lo personifica Anne Hathaway. Y también es una adaptación de un musical de Broadway, que es uno de los musicales más importantes. A veces los musicales la gente no los entiende, pero esta chispa energética que tienen los musicales hacen que se transforme y le den vida a ese escenario musical. Entonces esos libros también sirven en este caso para distintas adaptaciones, que eso se mencionará más adelante. Pero voy a escuchar y vamos a oír a nuestra profe Paola para que ella nos presente cuál ha sido ese libro que considera importante o esencial en su vida. Claro que sí, les quiero compartir uno de los libros que más me ha gustado, lo he leído más de 4 veces, es el libro Cien años de soledad. ¿Por qué no hablar que es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal? Gabriel García Márquez, su escritor colombiano, recibió un premio Nobel de Literatura en 1982. Además de eso, recibió otros 6 premios internacionales a partir de este libro. ¿Qué sucede? En Cien años de soledad se narra la historia de una familia, la familia Buendía, y los sucesos que ocurren en un pueblo ficticio de Macondo alrededor de un periodo de 7 generaciones. ¿Qué sucede? Lo importante de este libro, lo más hermoso, es la inclusión de la alteración de la realidad con acciones fantásticas, llamado, ahora ya es una corriente literaria, el realismo mágico. El realismo mágico se caracteriza por contar hechos reales, pero que además incluyen cuestiones maravillosas o irreales que los personajes perciben de manera natural y cotidiana. Es este tipo de literatura, ¿sí? El realismo mágico, el que me atrae. Asimismo, Encantador, otro libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Sí, profe, justamente también habíamos pensado como grupo también en hablar acerca, por supuesto, siempre que hablamos de literatura aquí en Colombia, tenemos Gabriel García Márquez mediante esas
esos detalles, esas descripciones tan hermosas que muy bien captura Shakira cuando se basó en el libro para componer la letra de la canción en cuestión. Y es porque ella dice justamente que hay amores que esperan al invierno. ¿Por qué dice allí eso esa canción? Porque justamente el amor de estos dos personajes en el libro de Gabo, como se conoce aquí, solamente alcanza su máximo esplendor cuando son ancianos y toman ese barco, el cual ondea una bandera señalando que están con un virus de cólera, pero que no es cierto. Y allí es donde ese amor por fin florece durante el invierno. Bueno, aquí nosotros observamos que a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de las distintas etapas que ha vivido el hombre, siempre va a estar un libro como fiel testimonio de la evolución de nosotros como individuos. Pero bueno, este espacio no lo hacemos solo nosotros, ya que al ser un podcast, lo que esperamos es también la participación de ustedes. Así que si en este instante nos quieren cortar cuál es su libro favorito, por infinidades de razones, porque les recuerda a alguien de su infancia, porque lo leyeron y se enamoraron de la lectura como parte de su vida, porque les recuerda ese amor juvenil, otoñal, que fue el amor también de toda su vida, o sencillamente tienen un libro que nos quieran compartir como parte de su identidad y testimonio de su evolución de vida, pueden utilizar en este momento el icono levantar la mano y les iremos dando la palabra paulatinamente. Recuerden que este espacio también lo hacen ustedes, Radio Escuchas, porque estamos acá para conversar un poco, para oírnos y para que ustedes también nos compartan, como ya lo mencioné, ese testimonio de vida. Si ustedes no tienen micrófono, con mucho gusto pueden ir dejando sus comentarios en la parte de chat y ya saben, queremos saber cuál es su libro favorito. Entonces pueden ir utilizando el icono levantar la mano y con mucho gusto, paulatinamente, les vamos dando la palabra. Tenemos a Claudia. Claudia, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Claudia, te estamos leyendo en la parte de chat. Cuéntanos ese libro especial para ti. Tranquila, no te preocupes, tienes la parte de chat, puedes compartirlo por este medio. Listo, mientras Claudia nos va contando su libro. ¿A quién más tenemos, profe Paola? Profe, mira, también Claudia Rocío nos comenta Cuéntanos, que su señora. libro favorito es Bajo la misma estrella. De acuerdo, es una de esas obras que también tienen distintas adaptaciones al cine, ya que los libros sirven como la génesis, como el origen de las distintas películas que tenemos. Profe Paola, ¿a quién tenemos? También, gracias. También encontramos a la señora Rosario Rojas levantando la mano. Cuéntenos, señora Rosario, ¿cuál ha sido el libro que marcó su vida, su libro preferido? Cuéntenos, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. en este momento estoy leyendo una novela de Patricia Madariaga, se llama La esposa olvidada. Es, es hermosa, es una novela maravillosa, la verdad. Sí. Siempre me ha gustado leer, eh, pero este libro, que es de 605 de páginas, me ha encarretado total porque es una historia maravillosa, que uno de pronto diría que el título hace como que lo hace pensar a uno al comienzo como que de pronto va a ser algo muy desolado. Sí, de pronto para ella pasa por cosas desoladoras, pero es maravillosa, es recomendable, de verdad que sí. La esposa olvidada. Muy bien, muchísimas gracias, señora Rosario. Interesante. Eso es lo bonito de los libros, que uno comienza a leer un libro y siempre va a estar adherido a él. Esas historias no se nos van a olvidar. ¿A quién más tenemos levantando la mano?
Gina Marcela por el chat nos dice, buenas tardes, me encuentro leyendo el libro se llama Creadores de Sombras, es una historia de una impactante y de suspenso, es una historia impactante y de suspenso, se mete uno en la historia, Creadores de Sombras. Interesante libro, o sea, también la variedad y el ramaje que uno tiene frente a la literatura, que no solo va a encontrar historias de amor, sino encontramos también historias de suspenso, historias de terror, historias de superación. Siempre hay un mundo distinto que los libros nos ofrecen para ser explorados. Pero también quiero extender la invitación a que nuestra comunidad tecnicista participe y nos cuente cuál es ese libro que consideran favorito y por qué es importante en su vida. Recuerden que pueden utilizar el icono levantar la mano. Con mucho gusto les damos la palabra y pueden hablar a través de su audio o si desean también nos pueden escribir acá en la parte de chat. Recuerdo otro libro que para mí también fue importante, que se llamó La Vuelta al Mundo en 80 días. Es uno de estos libros de aventuras de género ficción, donde Julio Verne propone a través de su escritura los inventos que tenemos hoy en día. En La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne habla sobre la máquina de vapor, habla sobre el viaje en globo, hasta también menciona en este caso el viaje en avión de los hermanos Wright. Entonces también los libros son adelantados a su historia, ¿no? Ellos también nos muestran una visión futurista. También hay visiones distópicas como visiones utópicas. Bueno, leemos también a Diana Marcela Guacaneme que nos dice, hola, para mí el libro que más me ha impactado o que más ha impactado mi vida es la Biblia. Allí encontré cosas maravillosas para mi vida y mi familia. Nunca pensé que sería tan fructífero en mí. Qué lindo comentario, Diana Marcela. Muchísimas gracias por participar. Y es cierto, este es uno de los libros, de hecho, que como dato curioso, la Biblia fue el primer libro impreso y es uno de los libros que más bueno, es el primer libro que se imprimió y es uno de los libros que las personas más han leído alrededor del mundo, sea cual sea su cultura, sea cual sea su idioma, las personas han leído mucho este libro. Muchas gracias, Diana Marcela, por tu comentario. Igualmente recuerden que si no han tenido la oportunidad de comentarnos o de alzar la mano para participar, seguimos al pendiente del chat. Profe, mira que justamente al inicio de la conversación tú contabas acerca de tu libro favorito. Y si fuera en mi caso, me preguntaras a mí cuál es mi libro favorito, pues yo tengo muchos, no podría escoger uno solo. Por ejemplo, yo podría decir La Metamorfosis de Franz Kafka, puedo decir Orgullo y Prejuicio, Crimen y Castigo, A Sangre Fría. Tengo muchísimos, también tenemos por ejemplo Scorpion City, pero uno siempre recuerda el primer libro que uno leyó y que lo capturó, porque uno puede leer un libro y se lo pueden asignar a uno en el colegio, pero no lo captura uno. Por ejemplo, en mi caso, que soy hija única y yo nunca tuve hermanos, siempre añoraba ese momento o tener ese hermanito. Nunca sucedió, pero leí un libro que se llamaba Hurra, Susanita ya tiene dientes. Aunque no tuve hermanos, pude imaginarme de cerca, desde las páginas de este libro, pues cuando era pequeña, cómo sería o cómo es la aventura de tener un hermano. Aquí en esta historia, por ejemplo, recuerdo que una pequeña niña una niña de aproximadamente 7 u 8 años, recibe en su casa a un nuevo miembro en su familia, que es una niña. Y esta niña recuenta cómo le empiezan a salir los dientes, hace destrozos, le jala el pelo, ensucia cosas. Entonces, de alguna manera también es darse uno cuenta desde que, aunque seamos pequeños, podemos empezar a leer literatura y encontrar como ese gusto por los libros, teniendo en cuenta que leer tiene tantos beneficios. Y por ejemplo, un ejemplo de esto es este libro, lo que fue para mí, y fue vivir experiencias, vivir panoramas, vivir, digamos que una vida que estaba alejada a mí, pero tuve la oportunidad de adentrarme en ella mediante las páginas de este libro. Y es interesante porque como lo hemos hablado a lo largo de lo que llevamos ya en nuestra transmisión radial, los libros también hacen parte de nuestra identidad. Es como un retazo que nosotros
adherimos a nuestra personalidad, a nuestro modo de pensamiento. Hay una frase que dice que el que lee no es esclavo, sino todo lo contrario, es líder de su propia visión y su propia perspectiva. Quiero leer el comentario de Luisa, nuestra asistente de virtualidad. Agradecemos a toda nuestra familia tecnicista que también nos dejen sus comentarios, sus opiniones, al igual que a todos nuestros estudiantes. Recuerden que este espacio está hecho para ustedes. Ella nos menciona que uno de los libros que ha leído y que le han dejado una huella es Ética para Amador, el cual nos enseña muchos aspectos de la vida humana en relación a la vida personal y profesional. Y es que los libros no solo es una construcción de hojas llenas de palabra, los libros tienen vida propia. Decía un crítico llamado Roland Barthes que cuando tú lees, tú te despegas de tu vida propia y tomas el papel de la vida del protagonista de la novela. Y es que a veces en esta realidad y en esta vida tan hostil, siempre nos hace bueno y buen provecho perdernos en distintos ambientes que podamos desconectarnos de la realidad y podamos viajar a distintos mundos como tal. Y hablando de libros, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que El Rey León, una película de 1994 de la casa Disney, nominada en este caso a 2 premios Oscar como mejor canción y mejor banda sonora, es la adaptación de una de las obras clásicas, en este caso, de la literatura universal, y es la adaptación de Hamlet de William Shakespeare? Aquí vemos cómo Simba quiere, después de la muerte del rey Mufasa y la usurpación del trono por parte de Scar, él comienza a generar una introspección desde sus pensamientos y a reflexionar el cómo debe seguir su senda y cómo debe recuperar el lugar que su papá dejó. Todos estos libros que llevan también la representación al cine hacen parte de esos datos curiosos que les vamos a compartir en este instante en nuestra sección titulada Cine y Literatura. Pero antes, ¿tenemos otro comentario, Alejandra, para leer? Sí, mira, Ana Elvia Soa nos comenta. Para mí el libro Sangre de Campeones me ha dejado la enseñanza de cómo aprender a afrontar la vida, que no es fácil. Y tenemos que ser fuertes, si nos caemos tenemos que levantarnos las veces que sea necesario. Es cierto, los libros nos dejan enseñanzas, nos educan, se convierten en parte o en una parte importante de cómo nos construimos como seres humanos. Muchísimas gracias, Ana Elvia. Muy bien, y ahora vamos a escuchar esos datos curiosos que hacen parte de esas adaptaciones y todas esas génesis, que es el punto inicial, como la literatura no solo se presenta en cine, sino en otras áreas de nuestra cultura, como la música. Así que, Paola. Claro que sí, profesor. Entonces, escogí 5 películas de las más vistas a partir de libros adaptados al cine. Bueno, entonces la primera está El Padrino. Yo creo que muchos de ustedes han visto las películas que voy a mencionar. El Padrino, escrita por Mario Puzo en 1969, fue dirigida para su adaptación en cine por Francis Ford Coppola en 1972 y hay 3 partes de esta película. Otro libro muy importante, Harry Potter, hay 8 tomos, escritos por Joanne Rowling. Y en el deceno del 2001 y 2011, por la compañía Warner Bros. Y David Heyman, fue adaptada al cine. Hay 8 partes de esta película. También una muy famosa, El Perfume. Este libro, escrito por el alemán Patrick Zucking, publicado en 1985, fue adaptada al cine en el año 2006, con la coproducción de los países de Alemania, España y Francia, y dirigida por Tom Tykwer. Yo quiero agregar unos datos curiosos ahí, Paola, Cuéntame, aunque me profe. te interrumpa. El Padrino es una de mis películas favoritas, que aquí nos cuentan la historia de la dinastía de los Corleone. En este caso, Vito Corleone, el papel que interpretó uno de los grandes actores de Hollywood llamado Marlon Brando, estuvo nominada al premio Oscar y se lo llevó en 1973, pero
Marlon Brando hizo un boicot, que es una burla en este caso a los premios, y en vez de él presentarse a recoger el premio, envía a una nativa americana. Y otro dato curioso del Padrino, que es recomendable verla, es una de las pocas películas que se ha llevado el Oscar a mejor película en su parte 1 y en su parte 2. Perfecto También dato, Rosario Rojas profe. nos dice por chat que la saga de Crepúsculo, por ejemplo, está basada en libros. Y sí, es cierto, esta es Así es, una sí. película, una saga, ¿no? De 5 películas de fantasía romántica que se basó en libros. Sí, señora. Rosario Rojas nos escribe, Juego de Tronos también está basada en libros y es espectacular, ya que nos llama a verla. Sí, señora, exactamente. Qué bueno que hablas de eso, porque justamente Juego de Tronos está basada en parte en los escritos de Tolkien, que es literatura rusa. Y justamente los escritos de este ruso Tolkien son la base también para importantes canciones de grupos de rock de los años 80, 90 e incluso hasta nuestra actualidad. Muchísimas gracias, Rosario Rojas. Bueno, finalizo con otras dos libros adaptados a películas. Está La Bella y la Bestia de Charles Perrault. La Bella y la Bestia tiene aproximadamente 6 adaptaciones al cine. La primera adaptación fue en el año 1979 y la siguiente adaptación ya es más reciente en el año 2013. Y antes de la adaptación que se hizo en el 2013, en 1991, se hace una versión también animada, un clásico animado de Disney. Y es la primera película que recibe una nominación al premio Oscar siendo una película animada, no siendo una película realizada por personas de carne y hueso. Y es una hazaña porque se considera uno de los mejores logros dentro de las adaptaciones que tienen el cuento de Perrault, que de por sí la historia original no es de Perrault, sino de un escritor por allá a mediados del siglo XVI. Claro que sí, profe. Y finalizo con Viaje al centro de la Tierra, escrita por Julio Verne. Ya nos habíamos hablado el profe Johan acerca de el viaje al mundo en 80 días. También está La Isla Misteriosa. Y bueno, de hecho, estos 3 libros que acabo de mencionar han sido adaptados al cine. Eh, Viaje al centro de la Tierra fue estrenada el 11 de julio de 2008, protagonizada por Brendan Fraser. Esto es todo, profes. También, así como tenemos libros adaptados al cine, existen canciones, música, que se conecta con aquellas obras literarias. Es cierto, profe. Por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado una canción de Mago de Oz que se titula Molinos de Viento. El solo título de esta canción, Molinos de Viento, ya nos transmite la idea o una de las aventuras, nos evoca una de las aventuras más divertidas que tuvo el hidalgo Quijote de la Mancha. Y sí, estoy hablando de la obra El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. En esta canción, de hecho, encontramos unas estrofas que quiero leerles en este momento. Mago de Oz dice lo siguiente: Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene aquí un porqué. Un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siento al despertar que el sueño es la realidad. Justamente, ¿qué le pasaba al Quijote de la Mancha, al Hidalgo de la Mancha, cuando estaba en todas estas aventuras que escribe Miguel de Cervantes en su obra más importante? Y es que todas las aventuras que sufrió, o bueno, que vivió el Quijote de la Mancha junto a su escudero Sancho Panza, que pues también nos describe como todos estos panoramas, todos estos escenarios de Europa, de alguna manera, toda la comida, entre otras cosas, que es de la cultura
o bueno, esto se le reconoce también al Quijote de la Mancha, esto es literatura española, y allí podemos aprender incluso hasta geografía, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de esa canción? Y es porque justamente en su locura, porque realmente lo que tenía el Hidalgo de la Mancha era una locura que lo hacía confundir la realidad con los sueños, con la imaginación. Y es por eso que en alguna ocasión el Quijote de la Mancha piensa que los molinos son gigantes a los que tiene que atacar y contra los que tiene que luchar. En su locura, él ve una mujer que de pronto no es muy agraciada y la ve como una mujer bellísima y sufre una cantidad de cosas que realmente los invito a leer este libro. Realmente cuando uno lee el Quijote de la Mancha, se los aseguro, se van a reír porque todo lo que le pasa al Quijote es muy divertido. La manera como habla Sancho Panza es muy graciosa también, pero entonces también al mismo tiempo vemos como Miguel de Cervantes hace como estas descripciones de esa España antigua, de ese continente europeo de alguna manera y de su cultura. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido de esa manera? Y es que como que cuando nos despertamos no sabemos si esta es la realidad, como que nos sentimos confundidos, sea porque ya estemos cansados o bueno, infinidad de cosas, o incluso a veces quisiéramos que los sueños fueran la realidad. Y es justamente lo que ustedes se van a encontrar en El Quijote de la Mancha. Y también la invitación es escuchen esa canción, Molinos de Viento de Mago de Oz. Seguramente ustedes también habrán escuchado una canción de Juan Luis Guerra que se llama Burbujas de Amor. Burbujas de Amor es una canción que increíblemente está basada en un libro. Y les quiero resaltar una de las estrofas que escribió Juan Luis Guerra, y es que dice: quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Claro, hay muchas personas que piensan que Juan Luis Guerra escribió esto con un doble sentido, pero no. En la obra de Rayuela, un libro que se publicó hace 50 años, en el capítulo 8, para ser más puntuales, el autor nos habla acerca de Maga y Oliviera, Horacio Oliviera, que son dos de los personajes que en una de las tardes de marzo van a París y van a ver las peceras. Y entonces, de alguna manera, cuando estos personajes llegan a la parte de los vendedores ambulantes, de las dueñas de las tiendas que los gritaban por entrar y no comprar, entonces ellos pegaban la nariz a las peceras, ensuciándolas, por supuesto que era por lo cual los gritaban, pero es que esta pareja estaba enamorada y cuando pegaban las narices a las peceras, pues estos personajes se inundan junto con los peces en las fantasías de su amor, de alguna manera. Entonces ya sabemos que cuando leímos eso que o escuchamos la canción de Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra, no es doble sentido para nada, está basado en una obra póstuma que ya lleva 50 años, que es Rayuela. De hecho, nos conocemos un poco de lugares de París. Esto ocurre en Quai de la Mixer, que es un lugar de París en el que están estas peceras tan bellas mediante las cuales ellos sueñan con la libertad y se sumergen en la imaginación de los posibles eventos que podrían ocurrir al hacer realidad y al dar rienda suelta a su amor. Excelente información, mi profe, muy bien. Bueno, invitados, ¿alguno de ustedes tiene idea de alguna canción que tenga que ver con un libro? Pues recuerden que pueden dejar su participación en el chat o levantar la mano para darles la palabra. En todo caso, estudiantes, también estamos leyéndolos respecto a la pregunta inicial. ¿Cuál es ese libro favorito? ¿Cuál es el libro que ha marcado de alguna manera su construcción como persona? ¿Listo? Entonces también queremos hablar un poco acerca de datos curiosos.
Y esto nos lo va a estar comentando un poco nuestro compañero y nuestro profesor Johan Criollo. Nos va a estar hablando acerca de datos curiosos acerca del mundo de la literatura. Pero seguramente, profe Paola, mientras se restablece el audio del profe Johan Criollo, seguramente tú también tienes algún dato curioso. Por ejemplo, los libros más vendidos o cuál es el libro o el personaje que más se ha adaptado al cine. Por ejemplo, yo te puedo decir que Sherlock Holmes es uno de los personajes que más ha tratado de interpretarse en el mundo cinematográfico. Claudia Margarita, coméntanos, ¿te leemos o te escuchamos? La invitación también es mientras Claudia nos da su dato sobre su libro más importante, es que nuestra comunidad tecnicista, también nuestros directivos, nuestros coordinadores, nuestras secretarias también participen en este espacio que también es de ustedes y pueden dejar también ese libro importante que les ha sido, han dejado huella en su vida. Si para ustedes consideran que La novena de Aguinaldos es su libro favorito, con mucho gusto también lo pueden dejar. Recuerden que este espacio es para ustedes también, Radio Escuchas. No solo lo hacemos nosotros, sino también ustedes. Mientras nos dan nuestras opiniones, creo que tenemos un comentario, Alejandra. Sí, profe Sandra Buenas Milena. Ay, tardes. perdón. Vamos a Pues la escuchar a la verdad, señora Claudia. Buenas tardes, la la verdad yo oímos. casi nunca, la verdad no, casi no leo, pero me acuerdo cuando mi niñez y ahorita con mis hijos, El Principito, me gusta mucho, me fascina la Navidad, me gusta poner a leer a mis hijos las novenas, me encanta. Pero así que yo me ponga a leer, que me llame la atención, no, no. Solo cuando pues las tareas de mis hijos y El Principito, me acuerdo mucho del Principito. Listo. Y mencionando, dice por acá Sandra Milena Rodríguez, a mí me gusta leer en especial la Biblia y tiene unos capítulos que considera ella importante, que son Juan, Mateo y los Salmos. Estos dos son los evangelios como tal. Y hay muchas historias de la vida real. Y hablando de la Biblia y hablando también del Principito, les voy a hablar que los libros sí son importantes en la parte cultural, pero no solo porque son un medio de aprendizaje, sino también han ayudado a la economía de cada una de las naciones. Y no es una cuestión de ahorita que los libros se consideren como algo importante dentro del crecimiento solidario económico de una nación o un continente, sino que a lo largo de la historia, desde la invención de la imprenta y desde la transcripción en los papiros, los libros han tenido un top, y voy a mencionar el top 10 de los libros más vendidos a lo largo de la historia. Entonces vamos a empezar rápidamente con, en el número 10, un libro creado por un amigo de J.R. Tolkien, el mismo del Señor de los Anillos, que es C.S. Lewis. Y C.S. Lewis hace un libro llamado Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. Este libro fue una película también adaptada en el 2005 y está sobre la barrera de los 100 millones de copias vendidas. En el top número 9, es un libro escrito en 1865 con versiones al cine, una en 1960, hablamos de otra en el 2007 y una más reciente en el 2014 como tal, y hablamos de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y este ha superado también los 100 millones de ejemplares vendidos. En el top número 8 vamos a hablar de la escritora por excelencia de las novelas policíacas, considerada la fundadora de este género, que es Agatha Christie. Ella tiene una novela llamada 10 Negritos, publicada en 1939, que ha superado los 10 millones en ventas. Profe, también escuchamos a Ana Elvia que quiere comentarnos algo. Ella tiene su mano levantada aquí en el chat. Señora Ana Elvia, ¿la escuchamos? Sí, señora. Mira, lo que pasa es que, pues, igual que la compañera, no es que me guste leer así como mucho, pero pues tengo dos libros por acá que especialmente son de mis hijos y pues quisiera, no sé, de pronto si alguno sabe de qué se tratan o qué. Uno es de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Pues la verdad hasta ahora voy a empezar como a leerlo, como a chismosearlo, porque hasta hoy me lo hacen llegar a mis manos.
Y el otro es Antología de la Poesía Colombiana, es de Fernando Charri Lara, pero pues no tengo conocimiento de, pues, de qué se tratan. Si de pronto alguno sabe de qué se tratan, pues era Cuando como yo para ellos. comencé el acercamiento a esto de la literatura, y gracias a los libros es que soy docente de español y literatura, una de las primeras novelas que leí de Gabo y que tuve en mis manos y que ha sido una de las mejores también adaptaciones al cine es Crónica de una muerte anunciada. Es la historia de Santiago Nazar y cómo Santiago Nazar tiene que enfrentarse en este caso a Úrsula y cómo comienza un juego frente a la reputación del personaje frente a los hermanos de Úrsula. Y no le voy a hacer así tanto spoiler como para que no sepa de a profundidad qué es lo que está leyendo, pero sí es una historia de crimen y misterio interesante, donde la novela inicia con el día en que mataron a Santiago Nazar y todo el mundo sabía que mataron a Santiago. Y antología poética, la poesía también hace parte, en este caso, de la literatura, no para buscarle una explicación, porque la poesía se tiene que disfrutar, la poesía no se tiene que llegar al punto de analizar a profundidad, sino se debe interpretar, se debe absorber esas metáforas como medio de expresión, que es lo que busca el escritor al momento de hacer los versos. Entonces, el libro de antología poética, como su nombre lo dice, son distintos poemas como tal del escritor que su merced me acaba de mencionar. Y Crónica de una muerte anunciada, hay una película que es colombiana y se hizo en 1986 y también la invitación es a que vea tanto la película como el libro, que son dos novelas interesantes. ¿Listo? Bien, voy a terminar de presentar mi top y ya vamos a leer en este caso los comentarios que nos hacen falta acá en la parte de chat. Entonces, estaba hablando de, en el top número 7, lo mencionaron por acá, El Principito, escrito por el francés Antoine de Saint-Exupéry, que ya ha superado los 140 millones de ejemplares. Por el chat también nos están diciendo que el libro más leído del mundo es la Biblia. ¿Quién es la guía? ¿Qué es la guía del antes y después? Se Quien nos adelantaron en recuerda mi top. la guía de la vida. Sí, señor, Se el me profe nos va a estar adelantaron en el hablando top. de este Sí, libro. ahí voy en el top 10. Gina Entonces, Marcela, profe, mira, también nos comenta, los libros de Gabriel García Márquez tienen hechos de vida real. Él tiene muchos libros, buenísimo. También hay para que la señora Ana Elvia, por recomendación de Gina Marcela, se anime a leer porque tiene unos, no tiene unos libros, tiene unos librazos en su poder. Jacqueline Esther nos dice, disculpe, yo no es que lea mucho, pero me gusta El Principito y Tu Zona Errónea. ¿Ok? Coordinación, atención, primera infancia, nuestro personal también nos está diciendo, buenas tardes, mi primer libro leído por elección propia, El alquimista de Paulo Coelho, historia inspiradora para creer y perseguir nuestros sueños. como les mencionaba, los libros siempre tienen una variedad. Es como ir a una biblioteca, es como entrar a un buffet de libros. Uno queda extasiado e impresionado con tantos géneros y uno no sabe si un día quiere leer suspenso, otro quiere leer drama histórico, otro día quiere sentirse motivado y debe buscar de pronto esa llave que le ayude a lograr todas sus perspectivas. Siempre vamos a encontrar para cada momento un libro en específico. Como les digo, los libros no llegan porque sí, cada libro siempre llega con un propósito. Voy a continuar con mi top número 10 de esos libros más vendidos. Y en el número 6 tenemos una que es considerada las mejores adaptaciones cinematográficas de libros a la película. Tiene 3 partes y la tercera parte, Las dos torres, ganadora del Oscar a Mejor Película en el 2003, hace parte de la colección llamada El Señor de los Anillos. Escrito por J.R. Tolkien, superó los 150 millones de copias vendidas. En el top número 5 tenemos Historias de dos ciudades de Charles Dickens, que superó más de 200 millones de ejemplares y está escrito digitalmente en inglés, narra la vida de la época de la Revolución Francesa. Es importante hablar de Charles Dickens con otras novelas como son Cuentos de Navidad o hay una película famosísima que se llama Los fantasmas de Scrooge y tenemos también en este caso historias como Robinson Crusoe como David Copperfield y como Oliver Twist. Robinson Crusoe es de otro escritor inglés llamado Daniel Defoe y Robinson Crusoe está inspirado en este caso en todas las historias de naufragios.
Vamos a hablar en el top número 4 de Harry Potter. En este caso es una de las sagas más importantes a nivel de fantasía, supera los 400 millones de copias en ventas. En el top número 3, lo mencionó la profe Alejandra, ha servido de referencias para historias animadas, para canciones, para publicidad. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha con 500 millones de ejemplares vendidos. En el top número 2, un libro que más que ser un libro literario es más un libro político, y hablamos de las citas del presidente Mao Zedong, que fue el fundador de la China comunista a mediados de los años 40. Este libro tiene 820 millones de copias vendidas. Y el top número 1, ustedes ya lo habían mencionado, y no solo por ser un libro culto, un libro en este caso que representa la parte de la religión para una sociedad en específica, sino también por ser un libro mitológico. La mitología y el término de mito explica el origen del hombre, el origen de la naturaleza, desde muchas perspectivas. Y el número 1 en nuestro top de los 10 libros más vendidos corresponde a la Biblia, ya que se han vendido más de 3.9 millones de copias en todo el mundo, lo que convierte en el libro más vendido de todos los tiempos. La Biblia a lo largo de la historia ha estado presente y probablemente no hay ningún libro que en ventas supere a la Biblia, ya que los demás están a una distancia prácticamente inalcanzable. Estos son nuestros 10 libros más vendidos a lo largo de la historia. Gracias, profe. También queremos no desconocer o no olvidar que algunos de los estudiantes nos escribieron comentarios. Claudia Patricia Moreno nos comentó: el libro 100 años de soledad y mi primer libro leído fue La Metamorfosis. Lady Aya dice: libro que he leído, el primero, El Principito. Mencionarlo me trae muchos recuerdos, y otro, La Sangre de Cristo, y yo lo recomiendo. Es el aprender a cómo utilizar este medio para nuestras vidas. Gracias. Luz Marina Salgado también nos comentó: esto ya poco se usa y son los libros de poesía. Cuando tenía novio, en mi juventud, escribía en esquelas poemas y versos. Hermoso. Mi libro favorito es de una escritora chocuana, El yo de mi primer yo. Qué bonito es ver que con la literatura, con las letras, volvemos a un momento específico de nuestra vida. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bien, recuerden, para los estudiantes que se conectaron a este podcast, van a tener una nota adicional por su participación y por su asistencia. En este momento, Coordinación nos está compartiendo muy amablemente el formulario para que diligencien, en este caso, la asistencia a esta nuestra primera sesión de podcast. ¿Listo? Recuerden que también que con Tecnisistemas no solo nos preparamos para terminar nuestro bachillerato, sino también contamos con programas técnicos, programas como atención a la primera infancia, cocina, herramientas ofimáticas y cursos de inglés. Y así como hoy podemos formarnos a través de este podcast, recuerden que ustedes con Tecnisistemas también pueden formarse desde los distintos programas que ofrecemos desde la parte de los técnicos. Vamos a escuchar a Arnulfo. Arnulfo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Es que no tardes, entendí muy bien lo de la asistencia. Arnulfo, es simplemente diligenciar el formulario, contestar unas preguntas y con esa asistencia queda el registro de que estuviste conectado en este primer podcast de virtualidad y tienes una nota adicional en todas tus materias. ¿Listo? Especialmente todos los profes de esta mesa de trabajo agradecemos la participación y agradecemos la interacción en este primer programa radial de virtualidad. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que más oportunidades se presten para compartir con ustedes los radioescuchas. Les dejamos la asistencia para que por favor, vamos a leer un último comentario. Ana Cecilia nos menciona: buenas tardes, a mí me gustan mucho los libros de Paulo Coelho, dejan muchas enseñanzas. Recuerden que los libros en general es un escape de esta realidad, pero también es, una vez más, la tabla de salvavidas cuando en algún momento todo está perdido y necesitamos respuesta para nuestros problemas.
Les agradecemos mucho la participación, les agradecemos mucho el compromiso y nos esperamos volverlos a oír en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que tengan excelente tarde y nos escuchamos en un próximo programa de Tarteando.